请看哥林多后书的第1章。 Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1. 哥林多后书第1章第1节。 2 Corintios capítulo 1 versículo 1. 第1节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。第2节， 2. 愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。请念。 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Paz a todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天晚上我们想开始一起来查考哥林多后书。 Esta noche queremos comenzar a estudiar el segundo libro de Corintios. 不过在还没有正式进入逐章逐节的学习之前呢， Antes de entrar formalmente en el aprendizaje capítulo por capítulo, 为了让大家对哥林多后书有一个整体性的了解， para que todos tengan una comprensión de la segunda epístola, 今天晚上我们首先把哥林多后书做一个简单的介绍。 esta noche primero daremos una breve introducción de esta epístola. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe personalmente. 第一，作者跟受信者。 Con respecto al autor y destinatario, 根据哥林多后书1章1节的记载，作者应该是使徒保罗。 según el registro en 2 Corintios capítulo 1 versículo 1, el autor debería ser el apóstol Pablo. 只不过这封书信是用保罗跟提摩太2个人联名发出的。 Pero esta carta fue emitida por Pablo y Timoteo. 因为当时提摩太是保罗很好的年轻同工， Timoteo era un joven muy buen compañero de Pablo. 而受信的对象就是给哥林多教会及亚该亚遍处的众圣徒。 El destinatario era la iglesia de Corinto y todos los santos de Acaya. 送信的人应该是信中多次提到的提多。 La persona que envió la carta debería ser Tito, mencionado muchas veces en la epístola. 第二，写信的时间跟地点。 Segundo, el momento y el lugar de escritura. 写信的时间大概是在保罗写哥林多前书后不到1年。 El tiempo de escritura de la carta fue probablemente menos de un año después de que Pablo escribió la primera carta de Corinto. 在保罗第3次旅行布道期间， Durante su tercer viaje misionero. 是保罗第2次去哥林多之后了。 Después del segundo viaje de Pablo a Corinto. 大约在主后55年的年底， Aproximadamente a fines del año 55 después de Cristo. 那写作的地点是在当时马其顿省的某一个地方。 El lugar de la escritura estaba en cierto lugar en Macedonia. 不过有古卷附记是在腓立比写的。 Hay un apéndice al pergamino que dice que fue escrito en Filipos. 第三，写作的动机。 Motivación de la escritura. 当保罗在以弗所写了哥林多前书之后，他发现哥林多教会的问题并没有改善。 Después de que Pablo escribió la primera epístola a los Corintios en Éfeso, descubrió que los problemas de la iglesia en Corinto no mejoraron. 那很可能保罗只好自己再到哥林多去一趟。 Y probablemente entonces Pablo tuvo que ir a Corinto nuevamente. 很可惜的是，好像没有什么功劳，伤心的回来了。
pero desafortunadamente regresó con pena y tristeza. 于是保罗流着眼泪写了一封相当严厉却已经失传的信函，托提多带去。 Así que Pablo, llorando, escribió una carta bastante severa que se había perdido. 后来以弗所大暴乱，保罗遭遇很大的苦难。 Más tarde, en los grandes disturbios en Éfeso, Pablo sufrió mucho. 等到这个乱平定了之后，保罗依照约定到特罗亚去等提多。 Y después del caos, Pablo fue a Troas para esperar a Tito, según lo acordado. 保罗很想知道哥林多教会的境况到底是怎么样。 Él quería saber la situación de la iglesia en Corinto, 可是提多一直都没有回来。 pero Tito nunca regresó. 保罗不得已就带着牵挂的心，先过到马其顿去。 Pablo tuvo que ir a Macedonia primero con un corazón afectuoso. 当时保罗的处境非常的艰难。 En ese momento, la situación de Pablo era muy difícil. 他说身体不得安宁，周围又遭患难。 Decía que no estaba tranquilo y tenía problemas a su alrededor. 那很感谢主，这个时候提多带着安慰的好消息回来见保罗了。 Gracias a Dios, en ese momento Tito regresó a Pablo con buenas noticias. 说哥林多教会大部分的信徒都畏罪自责，悔改接受保罗的劝勉。 Diciendo que la mayoría de los creyentes se arrepintieron del pecado y aceptaron su exhortación. 而且很想念保罗，很爱保罗。 Y además extrañaban y amaban a Pablo. 保罗一听到很高兴，就赶紧提笔写了哥林多后书。 Pablo se alegró mucho cuando lo escuchó y rápidamente escribió una segunda carta a los Corintios. 表达他的安慰，还有他的喜乐啊。 expresando su consuelo y alegría. 所以哥林多后书信中充满了感谢跟宽容。 La carta estaba llena de gratitud y tolerancia. 同时也鼓励哥林多教会的信徒应当努力的捐献，来帮助那些在犹太地区需要救济的同龄。 Y alentó a los creyentes de la iglesia corintia a hacer grandes donaciones para ayudar a quienes necesitaban ayuda en la tierra judea. 不过很可能提多一开始不太想让保罗受到太大的打击呀。 Probablemente Tito no quería que Pablo fuera sobresaltado demasiado al principio. 后来才慢慢的又将哥林多教会当中少数犹太律法主义者反对保罗，还有对保罗的毁谤这个一五一十的告诉保罗了。 Así que luego le dijo lentamente a Pablo que los pocos legalistas judíos en la iglesia de Corinto se oponían a él y calumniaban a Pablo. 因此保罗不得已又敢用严厉的口气来表明他使徒的权柄。 Por lo tanto, Pablo tuvo que usar un tono áspero para mostrar su autoridad apostólica, 证实他自己的职分， confirmando su ministerio, 并且很郑重的警告那些假冒基督使徒模样的人。 y también para advertir solemnemente a los que pretendían ser los apóstoles de Cristo, 盼望他们能够赶快的回转过来。 con la esperanza de que pudieran volver y cambiar. 这个就记在哥林多后书后面10章到13章。 Todo esto está escrito en los capítulos 10 a 13 de 2 a los Corintios. 第四，主题与分段， Temas y secciones. 这只是供大家做参考，并不是绝对的。 Esto es solo como referencia, no es algo absoluto. 为的是要方便大家比较容易掌握住重点， El propósito es facilitar que todos comprendan los puntos clave 然后能够做比较有系统的整理 y luego organizar sistemáticamente 让我们对整卷书信所阐述的真理和教训能够融会贯通。 para que podamos entender la verdad y las lecciones explicadas en la carta.
但如果纯粹按照内容的整体架构来说，这个哥林多后书的主题一般是定为传道人的职责。Si se basa exclusivamente en la estructura general del contenido, el tema de 2 Corintios se establece como el deber del predicador. 如果是这样的话，分段的方式就很多种。Y si es así, hay muchas formas de segmentación. 不过，如果按照写作的动机来看，小弟根据台湾总会林永基长老所编著的《哥林多后书讲义》Sin embargo, si nos fijamos en la motivación de la escritura, de acuerdo con el libro de las conferencias sobre la segunda epístola a los Corintios, escrita por el anciano Lin Yongji de la Asamblea General de Taiwán, 我们或许可以把哥林多后书的主题定为保罗表明自己是神的用人。podemos fijar el tema como Pablo muestra que él es el siervo de Dios. 如果是这样，那么我们大概可以把总共13章的哥林多后书分作3大段。Si es así, entonces probablemente podamos dividir los 13 capítulos de 2 Corintios en 3 secciones principales. 第一大段是第1章到第5章牧者的心声。Los capítulos 1 al 5, la voz del pastor. 第2大段是从第6章到第9章牧者的心愿。Los capítulos 6 a 9, el deseo del pastor. 第3大段是从第10章到13章牧者的权柄。Luego los capítulos 10 a 13, la autoridad del pastor. 第5个本书的特色。Quinto punto, características del libro. 这个哥林多后书读起来跟保罗的其他书信的确不太一样。La lectura de la segunda epístola a los Corintios no es la misma que las otras epístolas paulinas. 它不像哥林多前书专论信仰的教义或者是教会的条规。No es como la primera epístola a los Corintios que se centra en el estudio de la doctrina, de la fe o las reglas de la iglesia. 它的结构也没有哥林多前书那么分明。La estructura tampoco es tan clara como el primero a los Corintios. 可是比起保罗其他的书信，这个哥林多后书却更能够让我们认识保罗个人的人格特性，还有他的属灵特质。Pero en comparación con las otras cartas de Pablo, según a los Corintios nos permite reconocer la personalidad y los rasgos espirituales de Pablo. 因此，总的来说，哥林多后书归纳起来至少有4个特色。Por lo tanto, en términos generales, según a los Corintios, tiene al menos 4 características. 第一个特色， Primera, 这个哥林多后书就好像保罗的自传一样。el libro de segundo al Corintios es como la autobiografía de Pablo. 里面记载许多保罗个人的感受， Registra muchos de los sentimientos personales de Pablo. 很少系统性的教导。 Muy pocas veces Pablo enseñó sistemáticamente. 文中处处透露出保罗自己的心声，还有他的愿望。 El texto revela la propia voz y deseos de Pablo. 同时也揭露一些使徒行传或者保罗其他书信没有记载跟保罗的生平相关的事迹。 Y también expone algunos hechos relacionados con la vida de Pablo que no se registran en Hechos o otras cartas de Pablo. 包括他属灵的经历， incluyendo su experiencia espiritual. 比如说保罗被提到第3层天， como ser elevado al tercer cielo. 比如说神给他的一根刺， la espina que Dios le dio. 同时还有他为主受苦的记录。 También hay registro de su sufrimiento por el Señor. 比如说他被犹太人鞭打了5次， como ser azotado 5 veces por los judíos. 被棍子打了3次， 3 veces con una vara. 在深海里面遇到船坏3次等等。 y 3 veces había padecido naufragio en alta mar, etc. 真的是如同保罗自己所写的一本自传。
Realmente es como una autobiografía escrita por el propio Pablo. 这是第一个特色。 Esta es la primera característica. 第二个特色， Segunda, 读过哥林多后书的前半部和后半部，我们就不难发现保罗感情的两极化。 después de leer la primera mitad y la segunda mitad de 2 Corintios, no nos resulta difícil encontrar la polarización de los sentimientos de Pablo. 第一章到第9章是喜乐的， Los capítulos 1 al 9 son alegría 第10章到13章是愤怒的。 y los capítulos 10 al 13 son ira. 这是保罗在其他的书信所没有的。 Esto no ocurre en las otras cartas de Pablo. 为什么会这样呢？ ¿Por qué es así? 主要是因为提多所带回来报告给保罗有关哥林多教会的消息。 Principalmente por las noticias que Tito trajo de vuelta e informó a Pablo sobre la iglesia de Corinto. 这是保罗一直非常挂心的问题。 Fue una problemática que siempre le preocupaba a Pablo. 一开始是很好的消息呀。 En un principio eran buenas noticias. 说哥林多教会大部分的信徒都悔改，接受保罗的劝勉了。 La mayoría de los creyentes en la iglesia de Corinto se arrepintieron y aceptaron la exhortación de Pablo. 而且都非常的想念保罗。 Y lo extrañaban. 保罗听了当然很高兴啊。 Pablo estaba muy feliz cuando lo escuchó. 就赶紧写哥林多后书来表达他的安慰跟喜乐。 Así que rápidamente escribió 2 Corintios para expresar su consuelo y alegría. 所以书信当中就充满了感谢和宽容啊。 Por lo que la carta estaba llena de gratitud y tolerancia. 可是后来提多才慢慢在将哥林多教会当中少数犹太律法主义者反对保罗、对保罗的诽谤一五一十的告诉了保罗。 Pero luego Tito le contó lentamente a Pablo sobre unos pocos legalistas judíos en la iglesia de Corinto que estaban en contra de Pablo y su calumnia contra Pablo. 保罗听起来当然很不以为然了。 Y Pablo, por supuesto, no lo creía cuando lo escuchó. 其中最主要有3点。 Había 3 puntos principales. 第一，请看哥林多后书第10章。 Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10. 请看哥林多后书第10章 2 Corintios, capítulo 10, 第10节， versículo 10. 第10节。 10. 因为有人说他的信又沉重又厉害，极致见面却是气貌不扬、言语粗俗的。他们说保罗的书信虽然又沉重又厉害，但是一见面却觉得他气貌不扬、言语粗俗啊。 Dijeron que aunque las cartas de Pablo eran duras y fuertes, sentían que era modesto y vulgar cuando se conocieron. 这是对保罗讲论真理的重伤哦。 Esto fue una calumnia para Pablo cuando hablaba de la verdad. 于是保罗很明确的加以反驳。 Entonces Pablo hizo una refutación muy clara. 请看哥林多后书11章。 Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11. 哥林多后书的11章。 2 Corintios, capítulo 11. 请看第6节。 Versículo 6. 第6节。 6. 我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。保罗说：“我的言语虽然粗俗，但是我的知识却不粗俗。” Pablo dijo, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. 很显然，保罗高举的是神的救赎大恩，而不是人的高言大志哦。 Lo que Pablo exaltó fue la gracia de salvación de Dios y no la elocuencia del hombre. 第二，请看哥林多后书第3章。 Segundo punto, vamos a leer 2 Corintios capítulo 3. 请看哥林多后书第3章。 2 Corintios capítulo 3. 第1节。 Versículo 1. 第1节。
1. 我们岂是用举荐自己吗？岂向别人用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人吗？他们不认同，也不接纳保罗使徒的职分呢。Estas personas no estaban de acuerdo ni aceptaban el apostolado de Pablo. 认为保罗并不是12使徒里面的一位啊。Y pensaban que Pablo no era uno de los 12 apóstoles. 也就是说，认为保罗并不是正规的科班出身啊。Es decir, que vino de una clase informal. 没有一般社会上所看重的身份背景，或者文凭地位，或者是专家的推荐啊。Y que no tenía antecedentes y estatus de diploma o recomendación de expertos. 那这是对保罗使徒职分的质疑啊。Este fue un cuestionamiento acerca del apostolado de Pablo. 于是保罗很强力的加以辩护啊。Así que Pablo hizo una defensa muy fuerte. 请看哥林多后书的第10章。Leemos 2 Corintios capítulo 10. 哥林多后书的第10章。2 Corintios capítulo 10. 请看12节。Versículo 12. 12节。12. 因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比，他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。再看18节。Seguimos leyendo versículo 18. 8节。18. 因为蒙悦纳的不是自己称许的，乃是主所称许的。保罗说我不敢自己和那些自荐的人同列相比啊。Pablo dijo, no nos atrevemos a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. 为什么呢？ ¿Por qué? 不是我保罗没有属肉体的条件哦。No es porque Pablo no tuviera las condiciones carnales, 而是保罗觉得这是不通达的。 sino que Pablo sintió que esto era incomprensible. 因为在教会里面要蒙神悦纳，绝对不是靠自己的称许或者是别人的称赞啊。 Porque en la iglesia, para ser aceptable para Dios, no se basa en la propia alabanza o en la alabanza de los demás, 乃是主耶稣所称许的才算数啊。 sino en la alabanza del Señor Jesús. 第三，请看哥林多后书12章。 Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. 请看哥林多后书12章。 2 Corintios, capítulo 12. 请看第16节。 Versículo 16. 第16节。 16. 罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说我是诡诈，用心计牢笼你们啊！他们毁谤保罗，说保罗言行不一致啊！ Calumniaron a Pablo diciendo que las palabras y los hechos de Pablo eran inconsistentes. 说保罗表面上好像很忠心为主牺牲，实际上却是心存诡诈。 Decían que en la apariencia parecía ser fiel y sacrificado por el Señor, pero en realidad era engañoso. 说保罗用心计牢笼信徒，想从信徒的身上占什么便宜，得什么利益呀？ Y que intentaba atrapar a los creyentes y quería sacar ventaja de ellos. 这是对保罗人格的污蔑。 Esto fue un insulto a la personalidad de Pablo. 于是保罗不得不为自己申诉。 Así que Pablo tuvo que apelar por sí mismo. 请看哥林多后书第7章。 Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7. 哥林多后书第7章。 2 Corintios capítulo 7. 第2节。 Versículo 2. 第2节。 2. 你们要心地宽大收纳我们，我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。第3节。 3. 我说这话不是要定你们的罪，我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。再看11章。 Seguimos viendo capítulo 11.
再请看11章23节， Capítulo 11, versículo 23. 23节， 23. 他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。再请看第12章， También leemos capítulo 12, 12章第14节， versículo 14. 12章14节。 Capítulo 12, versículo 14. 如今我打算第3次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。15节， 15. 我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？保罗认为这些诽谤都不是事实，完全找不到证据的。 Pablo creía que estas calumnias no eran ciertas y no había evidencia. 那么为了用行动来证明，保罗下定决心，往后自己生活再苦，也不累着哥林多教会的信徒。 Entonces, para probar con sus acciones, Pablo decidió que no importaba cuán difícil fuera su vida en el futuro, no se convertiría en una carga para los creyentes de la iglesia de Corinto. 同时更用自己为主所受的苦难，绝对比那些诽谤他的人更多，来做最有力的印证。 Al mismo tiempo, tomó el hecho de que su sufrimiento por el Señor fue mucho más que el de aquellos que lo calumniaban como la prueba más poderosa. 那这个不是保罗喜欢自夸，而是被逼的、迫不得已的澄清了。 No es que a Pablo le gustaba jactarse, sino que se veía obligado a aclarar 为了堵住那些人的嘴巴。 para silenciar a esas personas. 难怪后面4章的文词确实不太客气。 Por esta razón, las palabras de los últimos 4 capítulos no fueron muy educadas. 里面充满着自我竭力的答辩， Están llenas de defensas y respuestas, 并且对那些无故诽谤他的人迎头反击给予严厉的指责和警告。 y también contraatacó a aquellos que lo calumniaron sin razón, dando severas acusaciones y advertencias. 这是第2个特色。 Esta es la segunda característica. 第3个特色， La tercera, 不过哥林多后书也使用一些优美的隐喻来阐明属灵的真理。 el libro segundo de los Corintios también usa algunas hermosas metáforas para aclarar verdades espirituales, 比如说馨香之气 como fragancia o olor grato, 比如说人的见信 las cartas de recomendación, 比如说摩西的帕子 el velo de Moisés, 比如说宝贝放在瓦器里， tesoro en vasos de barro, 又比如说是基督的使者等等。 o embajadores de Cristo, etc. 那其中还有2个常见的字眼， También hay 2 palabras comunes, 一个是安慰， una es consuelo o consolación, 那另外一个是执事。 y la otra es ministerio. 保罗不仅告诉我们安慰的来源、安慰的目的、安慰的报赏，还有安慰的方法。 No solo nos dice sobre la fuente, el propósito, la recompensa y el método de consuelo, 提醒我们要安慰那些悔改的人nos recuerda que debemos consolar a los que se arrepienten 并且我们自己也要接受安慰y también recibir consuelo. 同时还勉励我们要进一步凭着圣灵做新约属灵的执事。 Al mismo tiempo, también nos anima a realizar el ministerio espiritual del nuevo pacto por el Espíritu Santo, 好叫人得着生命 para que las personas puedan tener vida.
让自己和所有的同工都能够成为一个不传自己，只传基督诚实的执事啊。para que nosotros y todos nuestros compañeros de trabajo podamos convertirnos en un ministro honesto que no se predique a uno mismo, sino que solo predique a Cristo. 来领受劝人跟神和好的职分， Para recibir el ministerio de persuadir a las personas, 来传讲和好的道理， para predicar la palabra de la reconciliación, 做一个基督和平的使者， ser el mensajero de la paz de Cristo 承担起这个和平的职事。 y asumir el ministerio de la paz. 这些道理都非常宝贵的哦， Estas palabras son muy valiosas 让我们读了以后灵性能够大得造就， y podemos cultivarnos espiritualmente después de estudiarlas. 这是第三个特色。 Esta es la tercera característica. 第四个特色， La cuarta, 保罗提笔写哥林多后书，除了要表达他的安慰和喜乐之外，同时也鼓励哥林多教会的信徒应当努力的捐献。 además de expresar su consuelo y alegría en su escritura de 2 Corintios, también alentó a los creyentes de la iglesia corintia a que donaran con fuerza para ayudar a los hermanos. 来帮助那些在犹太地需要救济的同龄。 sobre todo a los hermanos necesitados en Judea. 所以在哥林多后书的第8章跟第9章，特别谈到有关奉献的道理，还有奉献的教训。 Por lo tanto, en los capítulos 8 y 9 habla especialmente sobre la doctrina de la ofrenda y la lección de la dedicación. 保罗很中肯，也很扼要的提出两个重点。 Pablo expuso 2 puntos clave de manera muy concisa. 第一个重点是奉献的态度跟精神。 Primer punto, actitud y espíritu de ofrenda. 必须要甘心乐意， Debe ser por voluntad propia, 要有一颗愿意做的心， tener un corazón dispuesto, 乃是照自己所有的，不是照自己所无的。 según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 个人要随本心酌定，不必作难，也不可以勉强。 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. 那这样就必蒙神悦纳。 Esto será aceptable para Dios. 神一定会加给我们各样的恩赐，增添我们许多仁义的果子。 Y Dios nos dará toda clase de gracias y aumentará los frutos de nuestra justicia. 第二个重点是如何处理奉献的款项。 Segundo punto, cómo lidiar con las donaciones. 首先处理的这个工人必须是殷勤、热心、情愿呐。 En primer lugar, los trabajadores deben ser diligentes, entusiastas y dispuestos. 必须要得到众教会的称赞，被众教会所挑选。 Deben ser designados por la iglesia. 并且在许多的事上还要屡次被试验过。 Y también deben ser probados en muchas cosas. 再过来处理的过程绝对不可以单独一个人，必须2个人以上。 Luego, durante el proceso, no debe estar solo, sino que debe ser más de 2. 并且要留心行光明的事， Deben tener cuidado de obrar en la luz. 也就是账目款项都要力求具体，要清楚公开。 O sea que las cuentas deben ser específicas, claras y públicas. 不但是对主，也要对人呢。 No solo ante el Señor, sino también delante de la gente. 免得有人因为所收的款项很多，就起怀疑、挑不是。 Para que nadie sospeche y plantee dudas debido a la gran cantidad de donaciones recibidas. 那这些道理也相当重要，而且非常实用。 Estos principios también son muy importantes y muy prácticos. 是我们今天教会谈奉献之道，
还有财务管理的一个准则。Son los criterios para la iglesia cuando habla sobre ofrenda o donación y gestión financiera. 这是第4个特色。 Esta es la cuarta característica. 第6，心得与感想。 Sexto punto, reflexiones y valoraciones. 最后小弟想谈谈个人对哥林多后书的一点点心得。 Finalmente, quisiera hablar sobre mi experiencia personal acerca de 2 Corintios. 归纳出3点来供大家参考，做彼此的勉励。 Y resumir 3 puntos para su referencia y animarnos mutuamente. 第1点，凡事不可乐极生悲，但也不要忧愁太过。 1. No dejar que la alegría engendre tristeza ni estar demasiado tristes. 请看箴言14章。 Vamos a leer Proverbios capítulo 14. 箴言14章， Proverbios capítulo 14, 请看13节。 versículo 13. 13节， 13. 人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦。再请看哥林多后书的第2章。 Vamos a leer también 2 Corintios capítulo 2. 哥林多后书第2章， 2 Corintios capítulo 2, 请看第7节。 versículo 7. 第7节， 7. 倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。没有错，我们凡事都要靠主，常常喜乐。 Es cierto que debemos regocijarnos en el Señor en todo, 甚至要大大的喜乐。 incluso regocijarnos grandemente. 但这并不表示我们可以在肉体上尽情的享乐。 Pero esto no significa que podamos disfrutar físicamente y carnalmente, 否则的话，一定会乐极生悲的。 porque de esta manera, después de la felicidad, seremos extremadamente tristes. 那同样的道理，当我们犯了罪，我们固然要在主的面前忧伤痛悔，甚至要悲哀哭泣啊！ De la misma manera, cuando pecamos, tenemos que llorar y arrepentirnos ante el Señor o incluso afligirnos. 可是这也不是叫我们在灵性上过度的忧愁啊！ Pero esto no es para hacernos abrumar espiritualmente, 否则一定会很快的沉沦下去哦。 porque de esta manera nos caeremos rápidamente. 因此，保罗在哥林多后书才奉劝我们，不管是对自己或对别人，最好就是用节制跟安慰，凭着信心和爱心来做一个合宜的对应啊。 Así que Pablo nos aconsejó que siempre debemos responder adecuadamente con templanza y consuelo en fe y en amor. 第2点，神的工人要有为主受苦的认知跟觉悟。 Punto 2. Los obreros de Dios deben tener el conocimiento y la conciencia del sufrimiento por el Señor. 请看哥林多后书11章。 Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11. 哥林多后书11章 2 Corintios capítulo 11, 第9节。 versículo 9. 第9节， 9. 我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。再请看12章 Vamos a leer también el capítulo 12, 14节， versículo 14. 12章14节。 Capítulo 12, versículo 14. 如今我打算第3次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。是的，今天工人蒙召，就是为了要学习主耶稣的榜样，为主来受苦。
Los trabajadores están llamados hoy a aprender del ejemplo del Señor Jesús y sufrir por el Señor. 那么既然是这样，那工人在工作当中，个人所受到的重伤啦、毁谤啦、污蔑啦、亏损啦，这个是在所难免的。 Así que es inevitable que los trabajadores sufran calumnias, insultos, daños, pérdidas durante su trabajo. 这些其实都不足介意的，不必去激烈抗争。 Y no debemos darle importancia y no es necesario luchar ferozmente. 反倒要宁可吃亏，以善来胜恶。 Por el contrario, debemos sufrir pérdidas y vencer el mal con el bien. 但是在信仰上，在真道上，在灵性上，在教导上，他必须要竭力争辩。 Pero en la fe, en verdad, espiritualidad y en la enseñanza debemos contender ardientemente. 甚至要自我申诉，迎头反击， Incluso apelar, luchar, 要给予严厉的指责跟警告。 dar severas reprensiones. 那为的不是自己要得利，为的是要建立教会，造就信徒。 Todo para construir la iglesia y edificar a los creyentes. 那么到底这个要怎么样来拿捏得稳呢？ Entonces, ¿cómo lidiar con esto? 保罗在哥林多后书里头给我们立下一个很好的楷模。 Pablo nos dio un buen ejemplo en 2 Corintios, 值得我们好好的来学习。 que es digno de nuestro estudio e imitación. 第三点，神的工人处理事情必须留意的属灵原则。 Tercer punto, principios espirituales a los que los trabajadores de Dios deben prestar atención. 请看哥林多后书13章， Vamos a leer 2 Corintios capítulo 13. 请看哥林多后书第13章， 2 Corintios capítulo 13, 请看第8节， versículo 8. 第8节， 8. 爱是永不止息，先知讲道之能终必归于无有，说方言之能终必停止。对不起，哥林多后书13章， 2 Corintios capítulo 13, 第8节。 versículo 8. 我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理。再请看第10节， Versículo 10. 第10节。 10. 所以我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。当教会还没有完全之前的内部或多或少都会有一些问题。 Antes de que la iglesia alcance la perfección, habrá problemas internos. 那这些问题都需要工人去关心处理。 Y estas cosas deben ser tratadas por los trabajadores. 那么到底要怎么处理才能够真的解决教会的问题呢？ Entonces, ¿cómo podemos realmente resolver los problemas de la iglesia? 原则是什么呢？ ¿Cuál es el principio? 哥林多后书最后提醒我们一个非常重要的属灵原则。 2 Corintios nos recuerda un principio espiritual muy importante. 因为教会毕竟不是社会，所以我们一定要特别的留意啊。 Como la iglesia no es una sociedad, después de todo debemos prestarle especial atención. 就是凡事都必须用真理做依归， Es decir, que debemos usar siempre la verdad como base. 只能扶助真理，不能抵挡真理啊。 Solo podemos apoyar o ayudar a la verdad, nunca contra la verdad. 那这是对的， Esto es correcto. 可是我们却不可以轻忽的是在坚持真理的同时，我们还要有爱心。 Pero lo que no se debe descuidar es que mientras nos adherimos a la verdad, debemos tener también amor. 因为这个权柄不等同于权力啊。
porque la autoridad no equivale al poder. 权柄原是为了要造就人，不是为了要败坏人。 La autoridad está destinada a construir personas, no a corromper. 因此，我们应当要多留余地，让残灯重光。 Por lo tanto, es necesario ceder para que brille la luz. 我们应当要百忍堂中为了永久的和谐 Y también con la paciencia habrá paz y armonía. 总希望不用照着主所给我们的权柄来严厉待人。 Así que no necesitamos tratar a las personas con dureza de acuerdo con la autoridad que nos ha dado el Señor. 这种悲天悯人的心肠，才能够真的感化人哦。 Porque este tipo de compasión y misericordia realmente pueden influir en las personas. 这个或许就是以弗所书所说的用爱心说诚实话的真正的意义。 Este es el verdadero significado de decir la verdad con amor. 只有这样，才能够使众人在真道上同归于一， Solo de esta manera todos pueden estar unidos en la verdad. 让我们的教会长大成人，满有基督长成的身量。 Para que nuestra iglesia pueda crecer hasta convertirse en un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 最后，请看哥林多前书第13章。 Finalmente vamos a leer 2 Corintios capítulo 13章，对不起， 2哥林多后书第13章， Corintios capítulo 13, 请看11节。 versículo 11. 哥林多后书13章的11节， 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. 11节， 11. 还有末了的话，愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。请念。 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 再请看第14节， Leemos también el versículo 14. 第14节， 14. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。请念。 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 最后，我们就用保罗在哥林多后书末了的话做一个小小的结论。 Finalmente vamos a usar estas palabras finales de Pablo en 2 Corintios para sacar una pequeña conclusión. 是的，保罗写哥林多后书的终极目标只有一个， Pablo solo tenía un objetivo final al escribir 2 Corintios, 就是希望大家都能够竭力的做一个完全的人。 que es esperar que todos puedan hacer todo lo posible para ser una persona perfecta. 那到底要怎么做呢？ ¿Qué debemos hacer? 总的来说，就是在信仰生活当中，一定要互相受安慰，要彼此受劝勉。 En la vida de fe debemos consolarnos y ser exhortados el uno por el otro. 这样才能够真的同心合意的彼此和睦。 Solo de esta manera podemos verdaderamente reconciliarnos. 才能够真的在主的里面靠主大大喜乐。 Y ser capaces de regocijarnos verdaderamente en el Señor. 这样相信神一定跟我们同在。 Creo que de esta manera Dios siempre estará con nosotros. 主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，必永远随着我们。 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la conmoción del Espíritu Santo siempre nos seguirá. 并且完完全全的落实在我们每一个人的身上。 Y se implementarán plenamente en cada uno de nosotros. 落实在我们每一个人的家中， En nuestros hogares. 同时充满我们整个教会，直到主耶稣再临。 Y también llenando nuestra iglesia hasta la venida del Señor Jesús.
好，最后请唱诗 Vamos a cantar himno, 124首语调。 el himno 124b.